ponían su apodo de niño, cómo le hablaba con cariño a su mamá. Eso nada más lo sabía él. Y entonces volví a hacer el experimento, repitió el experimento, volví a poner otra cinta nueva, volvió a ir al bosque, pero esta vez se quedó y no había nadie. Y volvió a escuchar otros consejos que le daba su mamá. A partir de ahí empezó a obsesionarse por el tema y empezó a hacer más grabaciones y se daba cuenta que en muchas de las grabaciones que él hacía había inclusiones psicofónicas. Psico, interpretación breve, significa psico, de la psique, alma, fonía, sonido. Una interpretación básica como los sonidos del alma. O mucha gente lo interpreta como fantasmas, las voces de los fantasmas. Y es muy interesante porque eso es un gran tema que hizo el boom en los 60s y en los 70s y se fue apagando porque la tecnología empezó a cambiar. Sin embargo, toda la investigación se va adaptando a estos nuevos tiempos y se puede registrar con diferentes aparatos. Y ahí es donde viene el TSI, Transcomunicación Instrumental. Por medio de aparatos de la época, tú registras evidencia del más allá, por así decirlo. Pero es algo muy interesante que es muy vasto, o sea, se utilizan televisores antiguos, se utilizan radios, y actualmente se puede hacer hasta con telefonía celular, hasta con lo que no te puedas imaginar. Entonces recuerdo cuando les conté lo del amplificador, yo pensé que era una especie de registro psicofónico. Después lo investigué y resultó que era pues un fenómeno natural por medio de ondas radiofónicas que están por todos lados y ya tiene una explicación más científica. Pero el fenómeno de las psicofonías es algo que es nuevo y que no a todo el mundo le gusta. Cuando yo empecé a adentrarme en ese mundo, me sucedieron cosas fuertes, porque el tema del misterio siempre te va a generar más misterio y muchas dudas. ¿Pero qué piensas sobre eso? ¿Ya habías escuchado algo de ello? Sí, recordando de hace muchos años cuando yo estudiaba, tenía mucho gusto por escuchar un programa que se llamaba En Voz Alta con Flor Berenguer, una locutora de la Ciudad de México. Sí, recuerdo. Y recuerdo que Flor Berenguer una vez tuvo una invitada. Ajá. Que esta mujer iba con la intención de consolar a las personas que habían perdido algún familiar en un accidente. Ella iba a consolarlos. Sí. Y platica. ¿Como tanatóloga? No, ella era una mamá que tuvo una experiencia, ahorita que platicas de la psicofonía, sí. A ver si es lo mismo, ella platica que su hija murió en un accidente y el carro quedó todo deshecho. ¿No es el caso de Karim? No porque sé. Escribió un libro, creo. Pero adelante, continúa. La hija quedó prensada entre los fierros y murió. La mamá tenía ese dolor tan grande de cómo sufrió su hija de esta manera tan terrible. Y en este carro todo deshecho, ella pudo hacerse de un cassette. En ese tiempo los carros tenían casetera. Sí. Y ella, este cassette, no sé, entre su dolor y un día se le ocurrió, dice, ponerlo en la grabadora y escuchó la voz de su hija, que su hija le decía, mamá, dice, no estés triste, mi muerte pareció muy trágica, pero tiene un sentido por qué morir de esta manera, pero quiero que te consueles que solamente es una visión que ustedes tuvieron. Yo no sentí el más mínimo dolor, aunque me atravesaron los fierros y todo eso. Tuve una muerte sin dolor, instantánea y no sufrí. Dice, a raíz de escuché ese cassette, me consolé. Y yo quiero decirle a las personas que perdieron un familiar en un accidente y que tienen ese sufrimiento de que creen que su familiar murió y con mucho dolor, por lo que me platicó mi hija, solamente es para darnos una lección tal vez, pero ellos no sufren. Y recuerdo ese programa que se llamaba En Voz Alta con Flor Berenguer. ¿Eso es la psicofonía? Sí, bueno, yo digo sí porque tiene relación. Lo que se me hace interesante es cómo se quedó grabada la voz de
de la hija en una cinta que ya tiene una grabación. Imaginemos que es una cinta de un cantante. Sí. Y recordemos que para grabar una cinta tenía dos pestañitas. Si tú quitabas esas pestañitas se podía grabar, porque el mecanismo tenía las cabezas donde se grababa. Para evitar que grabaras encima de un cassette tenía unas pestañitas. Cuando tú quieres grabar un audio, una voz, acuérdate que ocupas un micrófono. Entonces se me hace muy interesante que sí se puede, ha habido casos que se puede hacer eso, pero se me hace muy interesante cómo es que se logró esa inclusión psicofónica. Muy interesante todo esto, y recordé también parte de estas historias que también son fascinantes. Yo alguna vez, yo hice mi servicio social aquí en Oaxaca, en el tránsito municipal del estado. Yo estaba muy pequeño, tenía 16 años, y me empezó a gustar bastante ir al servicio, porque aprendí bastantes cosas, y dentro de todas las cosas que nos ponían a hacer, el comandante, se me olvidó ahorita su nombre, pero nos llevaba mucho al corralón, el corralón que estaba hasta Santa Rosa, ahí cerca. A un lado de ese corralón está un panteón, casualmente, y sucedían muchas cosas ahí, porque pues ahí llegaban todo tipo de carros, ¿no? Y ya estaba lleno en ese tiempo, estoy hablando del 94, yo creo, 1994, 95. Y me acuerdo que nuestra misión nos llevaban ahí para deshiervar, para mantener limpio el corralón, porque era muy grande, y siempre nos decían que nos apuráramos porque a cierta hora empezaban a espantar. Y nosotros estábamos chavos, nos encantaba andar jugando, y como no nos veían, nos gustaba estar brincando arriba de los carros, haciendo las cosas que siempre quieres hacer, pero no te dejan. Y como eran carros muy viejos, ya totalmente abandonados, no creo que alguien los fuera a reclamar, honestamente. Y aparte ya hasta tenían hierbas y era imposible que los sacaran. Curiosamente me tocó ver escenas dramáticas de accidentes, donde por curiosidad me asomaba, y no miento, o sea, realmente había evidencia de sangre, restos de que a alguien pues le fue muy mal, no sabemos si murió, pero los carros estaban completamente dañados y había sangre por todos lados, adentro, afuera. Era una escena grotesca y era impresionante, y sí me generaba inquietud. Todos los carros que tenían sangre, pues te imaginabas todo lo que había pasado. Y lo que nos contaban es que a cierta hora, que tiene que ver con tecnología, bueno, con aparatos, había una moto que estaba sola, pero a ciertos días, cierta hora, en cierto momento, cuando estaba oscureciendo, se prendía el faro principal, el foco principal de la moto, y empezaba a sonar como si estuviera prendida. Lo macabro, yo siempre les decía a los que cuidaban, pero ¿qué tiene eso de extraordinario? Eso no da miedo. Lo extraordinario es que se escucha, que avanza y que se mueve, que anda por varias partes, pero sigue en el mismo lugar. Y lo increíble es que se prende el foco y no tiene gasolina y no tiene luz. O sea, es impresionante. Sí. Y yo me imaginaba, y siempre que pasaba por esa foto, siempre sí, me ponía a imaginar qué va a pasar el día que se prenda. Realmente no te genera miedo cuando dicen se prende, pero cuando te dicen que no tiene gasolina y no tiene pila, no hay forma de que genere energía. ¿Cómo sucedía eso? Totalmente inexplicable. Y tiene que ver con un aparato, con tecnología. Y yo siempre he creído que en las energías, cómo se transmite, que es un fantasma, la impresión, ¿no? El bucle eterno de algo que sucedió. Yo pienso que no hay que tenerles miedo. Yo sí tengo la creencia que existen, aunque no tengo forma de comprobarlo. Yo creo. Y todas esas historias de miedo también lo asociábamos, que también porque estaba cerca del panteón, pero ese corralón cuando empezaba a oscurecer sí te generaba miedo. También decían que se escuchaban, que las alarmas de los carros se prendían, y no había forma, porque ya les habían quitado, ya los habían desmantelado, ya no tenían ni motor, no tenían las baterías porque ya no era necesario.
y era impresionante. O sea, hay veces, hay lugares que dices tú, ¿cómo te va a generar miedo un banco, un basurero de carros chatarra? Tiene energías de toda la gente que les pasó. Y hoy te recordé algo que te acuerdes de ese tipo de historias. De este tipo de historias. Con algún carro, hasta una estufa, no sé, a ver, puede haber algo ahí. Relacionado con esto, sí no recuerdo una historia, porque prácticamente lo que a mí me sucede, yo veo que tú te visitas muchos lugares, Sí. estás en todo, Sí, trato. entonces este hecho hace de que tengas muchas experiencias. Prácticamente a mí me suceden muchas cosas, pero dentro de la casa, si te das cuenta, dentro de un ambiente así. Cuéntame lo que sucedió aquí mismo. Aquí, Ahorita es de noche, por ejemplo. sí. Cuéntanos a todos los suscriptores que nos cuentes lo de la barreta, por ejemplo. Sí. Ese sonido es especial, es de aquí, ¿no? Sí, es de acá. Es endémico. Los sí, ruiditos. Los ruiditos. Ajá. Pues una noche yo escuché afuera hay una bardita y en la bardita está recargada una barreta. Estuvo mucho tiempo una barreta. Sí, bastante pesada, por cierto. Y es muy pesada. Muy grande, es muy gruesa, pesada sí. la barreta. Y yo escuché que tomaron la barreta con quien la toma y se rozó con la bardita. Ajá. Y como que dieron unos barretazos. ¿Y de qué fue? Ajá. Pero más el sonido de cuando la jalaron. Como que raspó. Y al otro día dije, no habrán entrado a robar la barreta, y se la llevaron. Y salí y ahí estaba la barreta recargada. Y la volví a escuchar nuevamente. Ajá. Pero cuando escuchas que como si estuvieran utilizándola, es como si cavaran. O sea, ¿hace ruido en la tierra o en el cemento? Pues no, más siento como que la cambian de lugar, no hacen mucha presión, sino que la rozan con la bardita y la recorren nada más. Ajá. La recorren, no se oye violento, así como nada más como cambiarla en la misma barda, recargarla, pero rozarla con la barda y dejarla en el mismo lugar. Y siempre está en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar, la barda, pero la barreta, sí. Y también he escuchado aquí, hoy en la tarde escuché unos ruidos aquí en el techo. Como si rodaran una canica. Como si rodaran una canica, precisamente, y no creo que existan canicas por aquí. ¿Sabes cómo escucho yo? Como canicas, pero como las piedras de río, así grandes. O sea, más pesadas que una Más canica. pesadas, ¿no? Pero sí, seguimos pero grandes, sí, como si la arrastraran. Pero la arrastran de aquí para allá, de allá para acá, de diferentes sentidos. Sí. Eso también lo has escuchado, sí. ¿no? Y le estaba platicando a una persona de esto y me dice, en la casa también escuchamos rodar así como una canica. Y me estaba platicando esta persona, dice, y en la cocina tenemos un reloj en forma de guitarra. Y todos en la casa hemos escuchado que en la noche, dice, se escucha como que si tocaran la guitarra en la cocina. Pero dice, no tenemos una guitarra, es un reloj en forma de guitarra, dice. Y creemos que es ese reloj el que da ese sonido en las noches, dice, pero no es un reloj con sonido, es de pared. Mira, sí. Fíjate, es súper interesante que tiene que ver con tecnología. Todo esto está muy interesante, vamos a tener que hacer parte 2 para hablar de psicofonías, para hablar de los ecos, porque también se menciona mucho los famosos ecos, o ecos sonoros, y las campanas de las iglesias, por ejemplo, sería súper interesante, también. Porque ese es otro tema. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Leti, muy interesante. Al contrario, hay mucho que decir todavía, y pues yo creo que mi Tlanticutli tiene mucha experiencia en esto. Estaba viendo en tu perfil de Face, cuando sales muy niño, así te ves como de 18, 19 años, con otro amigos en una cabina radiofónica. Sí, ahí. Y hay un comentario que dice ahí, qué bueno de volverte a ver macabro, dice. Sí. Yo me quedé con eso. ¿Nos puedes platicar? Sí, bueno, en ese tiempo estaba en un programa radiofónico de acá, muchas personas lo recuerdan, se llamaba El lado oscuro de la radio. Era colaborador y pues les encantaba en ese tiempo, yo era el macabro. Si no, por eso era el macabro. Si no se acuerdan, pues aquí estamos otra vez. Y fue grandes experiencias, también me tocaba el tema de las psicofonías. ¿Pero y cuántos años tenías?
Eso fue en el año, ya estoy olvidando, espera, fue en el 2001, me parece. Sí. ¿Y en Tenía dónde yo estaba? 22 años. ¿En dónde está esa cabina radiofónica? Donde está el Jardín Consati, en contraesquina, está una clínica de IMSS. Ah, Es que hace muchos años que fue, sí. entonces no recuerdo las En calles. Jacobo dale vuelta, porque Sí, yo ahí en la mera pasaba por esquina, allá, en la mera esquina porque está la estación. estuve trabajando en la clínica 1 de Consati del Seguro Social. Ajá. Y pasaba por este lugar y veía una cabina pequeña, ¿no? Era un pasillo para entrar, no muy grande. Sí, o sea, sí, ahí mero. Ahí estábamos con la productora y el conductor. Ahorita saludos, ya ese programa a muy pocas personas lo han conocido. Conocí a Dani, con el que colaboré en Ecos. Él era fan de ese programa y él no se acordaba que también yo andaba por ahí, porque sí duró un tiempo. Sí, fue un programa muy local, pero sí lo hacían con mucho corazón. Eso era de las cosas que más nos gustaba, que en la noche contaban historias del lado oscuro de la radio. Sí. Con el macabro. Con el macabro, sí. Y Sí. pues yo pienso que dejamos, qué bueno que recordaste todo eso. Sí. Y pues estamos pendientes. Antes de que nos vayamos, por favor, veo que tienes una medalla. Dime de qué es, qué significa. Ah, Que es protección. no, no es protección. Dime. Es una medalla Ujú. que es de, bueno, esto representa que es del sublime y perfecto maestro masón. Y Ajá. tiene Veo que tiene un sol en medio. un sol y una piedra cúbica de punta. Ujú. Y tiene unas letras en clave acá, Ujú. que bueno, Tiene una simbología. tiene una simbología donde hay una, dijéramos, donde hay un lazo muy fuerte Ujú. con otras personas. Ok. Un lazo. ¿Y por atrás? ¿Tiene algo? No. Ah, ok. No, Dice que no, tiene no, algo. pues, adelante. ¿Y tiene un significado? ¿Tiene? Sí, aquí hay esta medalla, me recuerda que tengo personas que estamos unidos de algún modo para protegernos, ¿no? Entre nosotros. Hicimos un juramento de lealtad hacia nosotros, hacia este grupo. Wow, qué interesante. Bueno, Leti, pues ya nos despedimos ahora sí. Estamos al pendiente en parte 2. Sí, claro. Muchísimas gracias A y ti. muy bonito este ambiente de la relatoría, la puerta secreta. Sí. Y pues yo creo que la gente irá conociéndola más. Ya han venido algunas personas. Ajá. Sí. A contarnos y En la lista verdad de espera, ¿no? sí, y se quedan maravillados ellos. Sí. Muy interesante y pues qué bueno que siga adelante la relatoría con Sí. la puerta secreta. Parte secreta. ¿De qué manera podemos llegar? Pues escríbanos, nosotros los contactamos. Ah, Y los toques. Los 3 toquidos. Esa es la forma que La encontramos. forma. Correcto. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, Leti. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias.